Hola a todos y a todas, me presento, soy Horacio Las Heras y soy subdirector de la revista de Derecho Laboral. Me acompaña el doctor Mario Ackerman, director de la revista. El propósito de este conversatorio va a ser dar a publicidad, a promoción, los artículos de doctrina que publicamos en nuestra revista cada 6 meses, y vamos a tratar de que cada uno de los autores exponga su artículo y en todo caso también se exponga a alguna crítica que pueda existir. En esta primera oportunidad, la importancia de este primer conversatorio es poder contar con Mario Ackerman, quien nos va a contar sobre su artículo en la revista recientemente aparecida, La irremediable inconstitucionalidad del Fondo de Asistencia Laboral. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? Bien. Qué gusto encontrarnos. Vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. Tengo una cantidad de preguntas a partir de la lectura de tu artículo y abrimos este interrogatorio. Abrís tu artículo con una cita de Huxley: los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos. En el caso del FAL, ¿cuál es, en tu lectura, el fin real que el medio revela? ¿Hay una intención oculta en el diseño normativo? Sí, yo creo que claramente hay dos objetivos que no tienen mucho que ver uno con el otro, pero que uno justifica el otro. El objetivo no confesado es debilitar la protección de los trabajadores frente al despido arbitrario. Esto es. Pero, al mismo tiempo, aprovechan este instrumento, este propósito, con un instrumento financiero, que es generar fondos comunes de inversión que van a recaudar anualmente la friolera de 2.500 millones de dólares, que van a ser administrados por entidades privadas, sustrayendo recursos a la seguridad social con la excusa de una reducción de las contribuciones patronales. Una cosa parece no tener que ver con la otra y uno termina preguntándose, para el gobierno, ¿qué era más importante? ¿Recaudar o debilitar? ¿O se recauda con la excusa del debilitamiento o se debilita con la excusa de la recaudación? Cualquiera de los dos son objetivos reprochables. Bien. ¿Qué hay de malo en esto de crear un mercado de capitales? En todo caso, ¿por qué te preocupa el hecho de que se cree este mercado de capitales en desmedro de lo que podría ser la seguridad social? No, es que a mí no me parece mal que en el sistema capitalista haya mercado de capitales, esto está bien. El tema es de dónde sale el dinero, y este dinero sale sustrayéndolo a los recursos naturales de la seguridad social que se forman con una contribución patronal importante. Una parte importante es la contribución patronal, que es del 18, del 20,4% según el tipo de empresa, y se reduce en un 1 o un 2,5% según también la dimensión de las empresas. Si el dinero saliera de otro lado, bueno, podemos discutir si está bien o no que haya este fondo de capitalización o este mercado de capitales. Lo que está mal es que se saque de la seguridad social, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, o sea, de financiar la seguridad social para financiar al Estado, porque esto termina siendo una forma indirecta de financiar al Estado, porque los fondos comunes de inversión van a comprar títulos de la deuda pública. En lugar de pegar el manotazo directamente, lo dan por el indirecto y de paso hay unos señores que se llevan el 1% de comisión. ¿Podés explicar cómo funciona el FAL? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Porque hay una cuenta individual que le pertenece al empresario y a partir de ahí puede abonar las indemnizaciones. No es exactamente así. Es un fondo. Con este dinero que se recauda de los empleadores, el empleador decide en qué administradora va a poner su dinero. Y en esta se va a abrir una cuenta individual de un empleador que va a ser un fondo individual, digamos. Pero no es el dueño. Él no es el dueño de ese dinero, porque no puede disponer de ese dinero. Un verdadero dueño puede disponer. Él solo puede acceder a ese dinero si cierra la empresa, si la liquida, si no tiene deudas pendientes, deudas laborales pendientes, o si quiebra. Porque esto es fantástico. El único caso, la única indemnización
que no se paga con este dinero es la indemnización por quiebra. En ese caso, el dinero sí va al empleador. Mentira, no va al empleador, va a la masa común de acreedores. O sea, ni siquiera en ese caso, porque no es que va a la masa común de acreedores para pagar las indemnizaciones, no, va y después el trabajador verificará su crédito según el régimen tradicional. O sea, esto forma parte de la ilógica del sistema. El empleador no es el dueño de ese dinero. Está a nombre de él, pero es un testaferro, digamos. ¿Cuál es el reproche constitucional que podés hacer a este sistema? El reproche que yo le hago, lo he hecho varias veces, es la cancelación de la protección contra el despido arbitrario. Y esto necesita una aclaración. Con ese dinero se puede pagar distintos tipos de indemnizaciones. De indemnización por extinción, por omisión de preaviso, por extinción del contrato de trabajo, por falta de disminución de trabajo, por fuerza mayor, por muerte del trabajador. Es decir, prácticamente todas las indemnizaciones, excepto la de quiebra, la del 251. Si ese dinero se destinara exclusivamente a las indemnizaciones en las que la extinción no supone responsabilidad del empleador, muerte del trabajador, incapacidad total y permanente o incapacidad parcial, o quiebra, bueno, la quiebra habría que ver, o falta de fuerza mayor, en un caso de fuerza mayor. Si se destinara únicamente a eso, no habría reproche constitucional, habría reproche moral, ético y político por el origen de los fondos, pero no es reproche constitucional. Sí lo hay cuando se utiliza para compensar o para sustituir, porque ni siquiera las paga, sustituye, de eso lo llama así, son prestaciones sustitutivas de indemnización, por incumplimientos del empleador, que es el deber de él de respetar la estabilidad en el empleo o otorgar el preaviso. O sea, omite otorgar el preaviso, que es una obligación contractual y legal clarísima y no paga nada, lo va a pagar este fondo. No parece razonable. ¿Dónde está la violación de la garantía constitucional? Que desaparece la protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué desaparece la protección contra el despido arbitrario? Porque el único mecanismo que existe para proteger contra el despido arbitrario es obligar al empleador a pagar la indemnización. El hecho de que el trabajador cobre no es protección contra el despido arbitrario, es una protección por las consecuencias del despido arbitrario. Para poner un ejemplo, la protección contra la caída de un balcón no consiste en poner una ambulancia en la planta baja, un quirófano a 3 cuadras o un coche fúnebre esperando. La protección es poner una baranda. Una vez que fracasó la protección, vienen las compensaciones. Es exactamente lo mismo. La indemnización compensa. La protección es que el empleador sienta que si despide tiene un costo. Es más, ese costo tiene que ser muy fuerte, como lo era en el Estatuto del Periodista. ¿Por qué los periodistas tenían una estabilidad reforzada? ¿Qué significaba encarecimiento del despido? Para proteger su libertad de expresión, para que no tengan miedo de decir lo que piensan, porque es el empleador el que tiene que tener miedo de despedir, porque tiene un costo. Si lo quiere asumir, lo asume, pero que sepa que no es gratis. Bueno, esto es lo que desaparece con este mecanismo y por eso es inconstitucional. No queda otro mecanismo de protección contra el despido arbitrario y quiero destacar esto. La protección contra el despido arbitrario es un fin en sí mismo para que el trabajador no se quede sin ingresos, pero además es un instrumento al servicio de las demás garantías constitucionales. Para garantizar condiciones dignas y equitativas de labor, el trabajador tiene que tener protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Para poder reclamar. Para poder decir que no cuando le quieran imponer una conducta indebida. Desaparecida la protección contra el despido arbitrario, caen todas las garantías constitucionales. Por eso es inconstitucional. Bien. ¿Por qué hablas de la redistribución del miedo? Precisamente por esto, porque el empleador ya no va a tener miedo a despedir y el trabajador va a tener miedo a que lo despida. Sabiendo que no va a tener una cobertura. No va a haber inhibición del empleador en despedirlo. El trabajador sabe que no puede decir que no, y decir que no es la máxima expresión de libertad. Esto no lo dije yo, lo dijo Albert Camus siguiendo a Nicolas de Chamfort. La libertad es la posibilidad de decir que no. Si no puede decir que no, perdió libertad. O sea, ¿vos creés que lo que establece el 14 bis como protección frente al despido arbitrario es mucho más que el pago de una indemnización, sino que tiene que ver con estos componentes subjetivos, si queremos, respecto de la sanción que merece el empresario que despide arbitrariamente? Sí, más que sanción no. Es decir, para precisar lo que dijiste,
Yo creo que la protección no consiste en el cobro, sino en imponer el pago. Claro. Es esto, la protección consiste no en que el trabajador cobre, sino lo resolveríamos con un seguro de desempleo. O, por ejemplo, ¿cómo protegemos contra los accidentes de tránsito? Con semáforo, con control de alcoholemia, con control de velocidad, con policía, o con un seguro de responsabilidad civil. Porque si el seguro de responsabilidad civil, que es garantizar que el damnificado cobre, fuera suficiente, eliminemos los semáforos, el control de velocidad y vayamos a manejar borracho. La protección es evitar que se produzca el daño, no compensar por el daño producido. Te entiendo eso perfectamente. Ahora, mirado desde el punto de vista del trabajador, que cobre sería la satisfacción del hecho dañoso, digamos. Parte. ¿Por? Porque no hay una protección real. ¿Por qué la tarifa cuando la paga el empleador es suficiente? Porque es transaccional. Pero esto abre una segunda cosa. Si el empleador sabe que no va a tener que pagar la indemnización, sabe que está en una posición de supremacía, sabe que esto es gratis, entonces despedir sin causa es abusar de su derecho, abusar del derecho que le da la ley. Y si se declara inconstitucional, el empleador deberá ser responsable por los daños y perjuicios causados por el abuso de derecho. De todos modos, podría haber eventualmente en algunos casos una puerta abierta al reclamo por abuso de derecho, pero no viene al caso a hablarlo ahora. O sea, lo disuasivo es más importante que la función punitoria que puede tener. Sí, claro. La tarifa, el pago de indemnización tiene tres funciones. Castigar, reparar y disuadir. Si la paga el fondo, hay una compensación parcial, pero desaparece la disuasión y la punición. Es desnaturalizar la función de la indemnización. En el planteo individual sostenés que el trabajador podría reclamar daños y perjuicios por la vía del 1717 del Código Civil. ¿Nos podés explicar un poquito eso? Y en todo caso, ¿cómo funciona con esta norma que estableció la ley de impedir la acción de daños y perjuicios? Bueno, acá hay una suma de barreras que va a haber que superar. Primero, entender por qué el trabajador tendría derecho a reclamar una reparación de daños y perjuicios, porque realmente él cobró la tarifa, porque se la pagó otro, pero la cobró. Pero no hubo protección contra el despido arbitrario y hubo abuso de derecho del empleador, sabiendo que no tiene que pagar, despide. Abuso del derecho a que pague otro. El abuso de derecho por el Código Civil, artículo 10 del Código Civil, da derecho a reclamar daños y perjuicios. ¿Cómo operaría en el caso práctico? ¿Cómo funcionaría esto? El trabajador cobra. Además, no puede no cobrar porque el fondo le deposita directamente. Dicho de paso, no dentro de los plazos que marca el artículo 128 de la Ley de Contratos de Trabajo por el 255 bis. No. Dentro de los 5 días hábiles después de que el empleador completó la documentación y la administradora lo verificó. Van a ser mucho más que los 4 días. Puede ser, más que los 4 días son de entrada porque dice 5 días hábiles. Pero van a ser probablemente por lo menos 2 o 3 días más, por muy rápido que hagan las cosas. El tema es qué pasa con el trabajador que no cobró. Porque mientras no cobre, no cobró. Esto es otra discusión operativa. Al trabajador le aparece el dinero en la cuenta. Porque le transfieren directamente, el empleador no paga. El administrador, una vez que tiene información, le transfiere a la cuenta del trabajador para que el empleador le mande el CBU del trabajador. Aparentemente va a apretar un botón y listo. No, va a apretar un botón y listo. O 2 botones, pero es así. ¿En qué situación queda el trabajador? En que sufrió un daño por abuso de derecho. Planteada en inconstitucionalidad porque no hubo protección contra el despido arbitrario, habría habido un pago sin causa por parte de la administradora. Con lo que la administradora no va a repetir del trabajador, sino del empleador, va a recuperar, no repite del trabajador, sino que recupera del empleador. Acá hay una diferencia entre repetición y recupero. Recupera del empleador lo que pagó sin causa. Con lo que el empleador ya la tarifa indirectamente la pagó. Pero esa tarifa en esta oportunidad no compensa por abuso de derecho. La tarifa compensa por el simple hecho del despido. Pero si al lado del despido hay un abuso de derecho,
hay que pagar daños y perjuicios. Hay una barrera, que es el artículo 278 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no es inconstitucional, es una fanfarronada, no tiene ningún fundamento. Es decir, no es necesario casi ni que plantearla inconstitucional, es una inmoralidad. Entonces, ¿cómo el trabajador no va a poder reparar el daño? El derecho del trabajo, a partir de la Constitución, pero además desde lo conceptual, ha hecho que el trabajador sea un sujeto de tutela preferente, como dice la Constitución, frente al Código Civil. O sea, el trabajador tiene que tener más derechos que los del Código Civil. El Código Civil es un techo, porque es un ser humano, es una persona, es un habitante del país. El Código Civil ya lo tiene, no lo podemos sacar del Código Civil. Eso se hacía con los esclavos, que salían de los derechos civiles, pero los trabajadores tienen un poco más que el Código Civil. Ahora la ley pretende darle menos, y eso no se puede hacer, eso se llama discriminación. Hay que entenderlo. El presidente ha dicho que la igualdad es enemiga de la libertad. O sea, para él la discriminación no parece estar demasiado mal. A mí me parece que sí, y en general al derecho suele parecerle que las cosas son de otra manera. Bien. Hay cierta opinión del sector empresario que habla de que una de las causas por las que no se contratan trabajadores son los costos de salida y también los costos de entrada al contrato de trabajo. Y parecería que este proyecto lo que pretende con el FAL es alivianar los costos de salida, o en todo caso, darle al empleador tranquilidad que la salida no va a ser lo oneroso que se lo ha planteado siempre. ¿Vos creés que esta modificación corrige algo de eso? Mira, un par de cosas. Ningún empleador contrata un trabajador que no necesita, por muy barato que sea, porque por lo menos le tiene que pagar el salario, aunque no le pague la indemnización. Primero, generemos la necesidad de que se contrate trabajadores. El legislador lo que tiene que pensar es cómo hace para que los empleadores tengan la necesidad de contratar trabajadores. Ningún empleador en su sano juicio contrata un trabajador pensando en lo que le va a costar el despido. Como ninguna madre tiene un hijo pensando lo que le va a costar el colegio, ni menos aún lo que le va a costar el entierro, ¿tá? Porque estamos pensando en esto. O sea, un buen empleador, ¿qué hace? Contrata a un trabajador que necesita, invierte en él, en su capacitación. Entonces no puede estar pensando en lo que le va a costar el despido. Lo que tiene que pensar es cómo hace para que el trabajador tenga tranquilidad de que no se va a ir, porque si el despido pasa a ser gratis o muy barato, el trabajador va a saber todo el tiempo que en cualquier momento lo echan. Entonces va a aprovechar la formación que le dé el empleador, la experiencia que gane con el empleador, y desde el primer día va a estar buscando otro empleo. Se va a ir sin que lo echen, aprovechando la capacitación, lo que invirtió en él ese empleador. Al contrario, hay que darle al trabajador la tranquilidad de que no lo van a despedir. Y lo que hay que hacer es facilitar la contratación. Si queremos generar empleo, si queremos provocar contrataciones, facilitemos la contratación, no el despido. ¿El ahorro tiene que estar en el costo de ingreso? Por supuesto. El ahorro tiene que estar en el costo de ingreso por un lado, pero buscando de dónde sacamos el abaratamiento. Pero fundamentalmente en la necesidad de contratar trabajadores, aunque el contrato sea gratis, aunque eliminemos todas las cargas sociales, todas las contribuciones, aunque no haya que contribuir a la seguridad social en nada, hay que pagar el sueldo. Si también eliminamos el sueldo, estamos volviendo a la esclavitud. Habría que ver si es negocio, porque hay que darle de comer también, y darle casa y comida. Esto es, las empresas normales no contratan trabajadores que no necesitan, ni siquiera para hacer un favor a un amigo, ¿tá? Y dice, no, mira, no necesito, la cosa está brava, estoy echando trabajadores. No me pidas que contrate a tu hijo, que lo traiga. Si quiere que venga, que aprenda un poco, que mire, pero no le puedo pagar el sueldo, ¿tá? Esta es la realidad de la Argentina de hoy. Y de cualquier lugar del mundo. Solo el Estado contrata a trabajadores que no necesita. Y así no fue. Con un agravante. Después no lo puede despedir porque tiene estabilidad. Entonces hace los contratados, estas cosas raras. Pero el sector privado la lógica es completamente distinta. ¿Por qué? Porque el empleador privado maneja su dinero, en el Estado de gobierno maneja el dinero de nadie. Entonces no le preocupa tener trabajadores de más. Tampoco le preocupa después echarlo, total, el dinero sale de algún lado, de algún préstamo del fondo, de algún lado. En cambio, el empleador se tiene que manejar con sus propios recursos, vive pidiendo créditos actualmente, entre otras cosas, para poder seguir produciendo, para sobrevivir. Entonces no le digamos, bueno, además puede despedir gratis. No, yo lo que quiero es contratar, no despedir. Para cada empleador, para un buen empleador, pues hablemos de buen empleador. Bueno, si hablamos de malos empleadores podemos hacer cualquier cosa. Pero un buen empleador lo que necesita es que sus trabajadores se queden.
si es una pequeña empresa, porque lo conoce a la familia, sabe de qué se trata. Y si es una mediana, una gran empresa, porque invirtió. El trabajador, cada día que pasa en la empresa, es un trabajador en el que se ha invertido en capacitación, ni hablar de los que mandan a capacitar al extranjero, etc. No le digan, bueno, después si lo quiere despedir es gratis. Hay que ayudar a las empresas, pero a contratar, no a despedir. Es cierto. Qué bien que te me dé la razón. Podés seguir siendo subdirector de la revista. Bien. Vamos terminando, ¿sí? Te leí atentamente en el artículo y terminás tu artículo con el consejo de Ovidio, principis obsta. En latín se dice principi obstat. Principi obsta. Y confesás que temés que todo haya sido una explicación inútil. Sin embargo, seguís escribiendo, publicando, argumentando. ¿Qué es lo que después de tantas décadas de estar vinculado al derecho del trabajo te mantiene en esta posición? ¿La convicción de que el argumento jurídico puede más que la voluntad política? Primero y fundamental, pues yo soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Yo estoy formado en la universidad pública, yo entré a la escuela pública a los 5 años, nunca salí de la escuela pública, hice la escuela primaria, la escuela secundaria, y en la secundaria entré a la universidad a los 12 años, al Colegio Nacional de Buenos Aires, y me recibí en la Universidad de Buenos Aires y llegué a la máxima jerarquía académica, que es la de ser profesor emérito, después de haber sido durante 25 años profesor titular de la cátedra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una deuda de gratitud con el Estado, con la comunidad y con la universidad, y yo no voy a dejar de cumplir esa función. Yo entiendo que cuando la universidad me hizo profesor emérito, no me dio, como dije, no me dio un título de nobleza, me dio un mandato. Y ese mandato es pelear por el respeto del Estado de Derecho democrático y con función social. Mientras esto siga siendo y mientras siga teniendo fuerza y siga teniendo 20 años, porque yo estoy por cumplir por cuarta vez 20 años, sigo siendo veinteañero en mis pensamientos y tengo la misma energía. No voy a dejar de hacerlo. Del mismo modo como acabo de escribir un libro sobre modernización laboral y estoy escribiendo un nuevo libro sobre la reglamentación. Y voy a seguir escribiendo y haciendo las cosas que haga mientras tenga fuerza, porque es lo que yo siento mi manera de devolverle a la universidad, a la comunidad y al Estado lo que me dio. Que me dio buena parte de lo que soy y buena parte de lo que tengo. Yo soy un deudor y sigo pagando deuda.